Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Jaime Aguilar, director de Águilas Guadalupanas Jalisco. Bueno, transmitiéndoles este mensaje en torno al año de la misericordia, que pues el Papa Francisco nos ha pedido a todos vivir como una expresión del amor de Dios hacia su iglesia. Eh, Durante mucho tiempo hemos nosotros como iglesia sufrido muchos atentados, muchas consecuencias, muchas persecuciones por nuestras malas decisiones. Y bueno, ahora el Papa nos invita a que no nos alejemos de Dios por esas malas decisiones que a lo mejor hemos tomado, sino que por el contrario busquemos la manera de reconciliarnos con Él. Y es por eso, bueno, que durante todo este año aquí en Águilas Guadalupanas, Jalisco, estaremos llevando a cabo varias acciones para vivir el año de la misericordia. Y bueno, algo que el Papa nos ha pedido, ¿verdad? También es que no solamente lo vivamos nosotros, la idea no es solamente vivirlo para nosotros, sino que lo vivamos para poderlo compartir con los demás, experimentar nosotros la misericordia de Dios para poder ser misericordiosos con los demás. Y bueno, Él nos ofrece 12 puntos claves para poder vivir la misericordia y para entender lo que es la misericordia durante este año. Primero que nada, es el llamado a la iglesia a contemplar el misterio de la misericordia. La misericordia de Dios es un misterio. No es como la misericordia humana. La misericordia no es compasión, no es lástima más bien. ¿Sí? No es ver a alguien, a lo mejor tirado en la calle y decir, ah, mira, pobrecito, le voy a ayudar por lástima. Me parece que no va por ahí. La misericordia de Dios va en otro sentido. Y por eso tenemos varias parábolas que explican la misericordia. Por ejemplo, la del logotipo del año de la misericordia, que por acá atrás lo tengo, chiquito, habla precisamente sobre la parábola de Jesús el buen pastor, ¿no? Ese que es capaz de dejar las 99 ovejas por ir en busca de aquella perdida. Que dentro de la lógica humana, ahí pues uno puede decir, híjole, pues cómo alguien en sus cinco sentidos puede dejar a las 99 ovejas por tratar de ir a buscar a una. Esa es la misericordia de Dios. Es una misericordia que busca ir con aquella oveja que se ha alejado del rebaño. Está también la parábola del hijo pródigo, ¿no? Esta parábola en donde vemos cómo el hijo, a pesar de que tomó una mala decisión y después ciertamente recapacita y regresa a la casa del padre, el padre lo recibe con abrazos, con besos, con una fiesta, que dentro de la lógica humana pues a lo mejor también no cabe, ¿no? Porque pues, ¿qué es lo primero que de repente humanamente pudiéramos hacer? El regaño, el castigo, la represalia. Pero Dios no es así. Es por eso que también es importante que pongamos atención en las diferentes parábolas que, que también el Evangelio nos va proponiendo para entender lo que es la misericordia de Dios. En un segundo momento, reconocer a Dios como un Padre que jamás se da por vencido hasta que no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Dice por ahí el Papa Francisco que Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. A veces pensamos que ese pecado que venimos arrastrando es más fuerte que el amor de Dios o que nuestra fuerza misma y lo dejamos y decimos, no, pues ¿para qué me confieso si de todos modos voy a volver a pecar? Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón a Dios. La apertura de la puerta santa como un símbolo de un nuevo compromiso por todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. El Papa el 8 de diciembre abrió la puerta santa como este signo, ¿verdad? Este signo de este paso, es como una Pascua también, ¿no? Como este paso del pecado a la gracia, como un signo de que quiero dejar detrás mi vida de pecado y empezar una vida de conversión. Y bueno, también dentro de la diócesis se han propuesto se han dispuesto varias puertas de varias basílicas como esta puerta santa, como signo de esta puerta santa, que al cruzarla nosotros verdaderamente nos comprometamos a llevar un estilo de vida diferente, un estilo de vida más cerca del Señor. Siguiente, pues que las iglesias y las parroquias sean oasis de misericordia. ¿Qué es un oasis? Un oasis es una porción de agua en medio del desierto. Quien va por el desierto con todo este calor, con todo este solazo, y de repente encuentra un océano, encuentra ahí en ese océano una bendición,
un lugar para refrescarse, un lugar para descansar. Y la invitación pues a los párrocos, sobre todo pues a quienes están al frente de las iglesias, es que verdaderamente éstas se conviertan en un oasis de misericordia en medio de un mundo que nos promueve desesperanza, que nos desanima, que nos desalienta a seguir creyendo. Las parroquias tienen que ser ese oasis en donde el feligrés vaya a recargarse de esta esperanza, vaya a recargarse de la misericordia de Dios para poder seguir en su vida diaria adelante, para seguir alcanzando la santidad. Siguiente, ser misioneros de la misericordia. Ahora el Papa nos pide que seamos misioneros de la misericordia, que verdaderamente nos convirtamos en embajadores, en emisarios de la misericordia de Dios. Si de por sí ya siendo misioneros vamos con esta buena nueva de darnos a los demás, de entregarnos a los demás, pero vamos con esta buena nueva de anunciar el Evangelio, ahora esta buena nueva tendrá que ir con el tinte, con el sentido de la misericordia. Vamos a ser misericordiosos con aquellas personas a donde Dios nos envíe. Entonces tendremos que ir trabajando durante este tiempo en irnos preparando para no solamente llegar con la gente, ¿verdad?, a transmitirles algún conocimiento de la doctrina, sino que tendremos que ir trabajando para irnos sensibilizando y podernos así convertir en verdaderos misioneros de la misericordia. Número 6, impulsar las peregrinaciones como estímulo para la conversión. Durante este año ciertamente habrá muchas peregrinaciones, sobre todo como este símbolo, como este signo de este recorrido, de este caminar en nuestra vida diaria rumbo a Cristo. Ese es el sentido de la peregrinación. Los que vamos a ir, por ejemplo, de peregrinación al cubilete, entendemos, ¿verdad?, que vamos con este significado, con este sentido de que, bueno, es un camino difícil, porque así es difícil la vida, pero que este camino, al ir acompañado de otras personas, se puede hacer más ameno, más alegre, y al final todos compartimos un mismo destino, que es Cristo. Y la idea es que entre todos nos vayamos apoyando para llegar a esta meta y poder alcanzarle a Él. Este es el sentido de las peregrinaciones. Y bueno, durante el año seguramente habrá más peregrinaciones en las iglesias particulares, en las diócesis, a las cuales sería interesante asistir para que nos esté recordando constantemente que nuestra vida cristiana es un caminar, es un proceso, a veces difícil, a veces con obstáculos, a veces con dificultades, para encontrarnos con Cristo, pero que al final, cuando uno llega a la meta, se siente verdaderamente satisfecho, verdaderamente pleno, verdaderamente feliz. Redescubrir las obras de misericordia corporales y espirituales, ¿verdad? La iglesia nos propone, basada en los evangelios, obviamente, obras de misericordia espirituales, obras de misericordia corporales, que sería interesante que las conociéramos para poder aplicarlas, para poder vivirlas. Ciertamente no es fácil. En un mundo en donde se nos propone ver hacia nosotros, ver por nosotros mismos, en un mundo que es hasta cierto punto egoísta y promueve mucho esta parte del egocentrismo, este año se nos invita a mirar hacia el otro, verdaderamente a ayudarle no solamente en sus necesidades corporales, en sus necesidades físicas, sino también en sus necesidades espirituales. Número 8, vivir la cuaresma con mayor intensidad como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Yo creo que esta cuaresma tendría que ser una cuaresma verdaderamente diferente, una cuaresma en donde verdaderamente podamos redescubrirnos a nosotros, ver en dónde estamos, así como en la parábola del hijo pródigo, en donde él tuvo que hacer un alto en su vida y decir, híjole, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tenían comida de sobra? Es decir, hace esta reflexión sobre su situación actual. Nosotros tendríamos que también detenernos y decir, a ver, ¿cuál es mi situación delante de Dios? ¿Dónde me encuentro? Para después entonces surja esta oración, híjole, iré a donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, pero primero tendrá que venir esta reflexión, esta introspección, y me parece que la cuaresma es un tiempo propicio para hacer esta reflexión y podamos en la Semana Santa, ¿verdad?, verdaderamente vivir este encuentro con Jesús. Fomentar la iniciativa de las 24 horas, ¿verdad?, para que más personas se acerquen al sacramento de la reconciliación. Bueno, ahí sería, pues, es una invitación para los sacerdotes, ¿verdad?, para que verdaderamente las personas que nos vamos a confesar con ellos, verdaderamente encontremos en ellos un aliciente, un aliento para seguirnos reconciliando con Dios, que no encontremos una barrera, que no encontremos un obstáculo, pero también nosotros como feligreses entender que independientemente del sacerdote que esté confesando, con quien nos reconciliamos es con Dios, y que a veces vale la pena recibir ese regaño o esa
llamada de atención, a veces fuerte, porque no la merecemos, ¿no? Pero vale la pena con tal de recibir la misericordia de Dios. Me parece que este año tendríamos que fomentar en nosotros esta asistencia asidua al sacramento de la reconciliación. Número 10, promover las indulgencias por las que Dios hace evidente este amor que es capaz de destruir el pecado de los hombres. Están este año pues hay la posibilidad de ganar indulgencias temporales, indulgencias plenarias, que ya después en otro momento le dedicaremos a hablar específicamente de lo que son las indulgencias. Pero recordemos que cuando nosotros cometemos un pecado, ciertamente Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, pero queda ahí algo por pagar, ¿sí? Porque la confesión, la absolución, pues no alcanza a restituir el daño que nosotros cometimos, porque dañamos a la iglesia, dañamos a la persona o a varias personas, y en ese sentido es algo que nosotros tendremos que purificar en algún momento. Por eso está el purgatorio. Y las indulgencias lo que hacen es, digamos, como limpiar, ¿verdad?, el expediente. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno comete un delito, civilmente o penalmente uno tiene que pagar por ello con cárcel o con fianza. Entonces, cuando uno paga ese delito, uno sale, o sea, uno queda libre. Sin embargo, queda en el expediente ahí. Cuando tú vas a pedir un trabajo, a veces te piden la carta de policía. Y en la carta de policía viene, digamos, como tus antecedentes penales. Es decir, lo que cometiste anteriormente, aun cuando ya lo hayas pagado, aun cuando ya hayas pagado esa condena o hayas salido libre, queda en tu expediente, digamos. Lo que hace la indulgencia, digamos, es como limpiar esa carta de policía, como que quede limpia, aún a pesar de que ya hayas tenido varios delitos y ya estés registrado en 10 cosas, y ya aún cuando hayas pagado tu deuda, con cárcel o con dinero, la indulgencia lo que hace es limpiar todo, ¿ya? Queda totalmente limpio. Y bueno, hay que aprovechar las indulgencias, que insisto, en algún otro momento hablaremos de ella porque es un tema más largo. Hay que aprovechar todos los elementos que se nos proponen para poder adquirir las indulgencias. Número 11, un tiempo oportuno para cambiar de vida, un tiempo para dejarse tocar el corazón. A veces tenemos miedo de que Dios toque nuestro corazón, a veces tenemos miedo de que Él llegue a nuestra vida porque sabemos que si Dios llega a nuestra vida nos va a comprometer. Me parece que este año es un año en el que debemos de experimentar su amor, dejarnos chiquear por Él, dejarnos consentir por Él, por nuestro papá querido y adorado que es Dios, y experimentar ese amor sin miedo, para después ciertamente poderlo transmitir, pero no como un compromiso, no como algo obligado, sino como una consecuencia natural de haber experimentado esta gracia. Y eso es lo que me va a mover a compartir este amor con los demás, a invitar a otro que también se acerque a Dios. Pero primero tenemos que hacer ese esfuerzo por dejarnos querer. A veces es complicado, porque a lo mejor no hay el espacio, no hay el tiempo, o ciertamente a veces no hay las ganas, pero creo que podemos hacer un esfuerzo para poder acercarnos a Dios y dejarnos tocar el corazón. Y ya por último, bueno, que nuestro pensamiento se dirija a María, Madre de la Misericordia, para que precisamente a través de la mirada de María podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Es decir, a través de este encuentro con María, ella, que también supo experimentar la misericordia, que supo ver también a su hijo cómo actuaba, cómo era misericordioso con los demás, que también podamos acudir a ella para que ella nos guíe hacia Él, para que ella nos tome de la mano y nos lleve también a experimentar la misericordia de Dios. Bueno, pues estos son los 12 puntos claves que el Papa Francisco nos propone para entender el año de la misericordia. Ojalá y en verdad aprovechemos estas oportunidades que la Iglesia nos está brindando para reencontrarnos con Dios, y bueno, que sobre todo seamos capaces de descubrir esa misericordia de Dios y también seamos capaces de compartirla, esta misma misericordia de Dios, con los demás. Pues bueno, yo me despido agradeciéndoles el favor de su atención y nos estaremos viendo en algún otro momento para compartir otro tema en torno al año de la misericordia. Que Dios los bendiga.